Buenas noches, profesores y compañeros todos. Mi nombre es César Augusto Núñez y tengo el placer de presentarles una breve exposición y podcast acerca de los documentos relacionados a la materia digital. Como bien sabemos, en la época actual, el derecho ha sufrido tantas transformaciones y tanta innovación de que ya se ha vuelto un tanto complejo y difícil determinar qué es estable, qué es concreto o qué es rutinario. Es por ello que en materia de documentos, que no es la excepción, el derecho se ha visto obligado a transformarse y reinventarse, hasta cierto punto de tener que involucrar aspectos legales que muchas veces antes no lo hacía. Uno de estos es el documento. Por documento tenemos por lo regular a pensar que es el documento escrito, pero la realidad es que no siempre se va a tratar de un documento escrito o un escrito precisamente. Es por ello que es necesario acudir a aspectos o puntos referentes que nos ayuden a aclarar este tema. Por ejemplo, según la RAE, establece que documento en sentido amplio es todo escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo, cosa que sería para testimoniar un hecho, informar de él, especialmente del pasado. De igual forma, el famoso jurista mexicano Eduardo Payares, famoso procesalista civil, sostiene que un documento es toda cosa que tiene algo escrito con sentido inteligible, en el entendido que escribir se comprende como la actividad mediante la cual el hombre expresa sus ideas y sentimientos por medio de la palabra escrita, sin importar si dicha escritura se hace sobre papel o cualquier otro material, ni resultado indispensable, que el lenguaje esté formado por vocablos. Hasta el momento no se ha logrado identificar una diferencia estable y clara entre lo que es documento en sentido amplio y sentido estricto. Es por ello que vamos a acudir a lo que establece el famoso maestro Hernando Davis Echandía. En sentido estricto, el documento es toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y del tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Además, establece que ha existido la tendencia de identificar los conceptos de documentos e instrumentos escritos, como si todo el documento consistiera en escrito. Esta es consecuencia que el Código Civil de Napoleón y lo que en este se basan se refieren únicamente a los últimos, distinguiéndolos en instrumentos públicos y privados. Por esta misma línea establece que para lograr una definición realista con respecto a la definición de documento, para la definición de documento en sentido amplio estableció lo siguiente. Una definición correcta del documento prescinde del concepto de representación, que es propiamente la operación lógica de quien lo asume como medio de prueba, y debe operar únicamente en la relación documento-prueba, porque lo esencial no es la representación, sino un posterior respecto a su existencia. Gracias al señor Echandía, podemos lograr una determinación más clara sobre lo que respecta a los documentos en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, es toda representación material, destinada e idónea a reproducir una determinada manifestación de pensamiento como una voz fijada duramente. Por otro lado, y de manera más breve y explicativa, en sentido estricto serían solamente aquellos documentos que podemos percibir como escritos, únicamente por la mano escrita del hombre. Gracias a la teoría tradicionalista de la materia de documentos y procesalista en materia civil, se ha logrado determinar que los documentos tienen dos características en materia habitual, que son materia representativa y materia declarativa. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología podemos distinguir otra serie de categorías, que vendría siendo la transmisión, que es lo que nos importa en materia de tecnología y digitalización de los procesos, que es lo que se ve habitualmente. Tal vez se preguntarán para qué empezar con esta determinación o aclaración de los términos. La razón se debe a que procederé a explicar la diferencia entre cuatro términos que, si bien no se tienen muy claro, se pueden llegar a confundir debido a que es algo complejo de explicar, por así decirlo de manera un tanto simple. Procederemos a explicar la diferencia entre documento cibernético, informático, electrónico y digital. Documento cibernético e informático. Para empezar con la aclaración en este punto, es necesario establecer lo que se refiere a cibernética e informática. Por cibernética, establecemos que es la ciencia que estudia la analogía entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y las máquinas. Y la informática, en su lugar, se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hace posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Gracias a esta definición podemos aclarar que entonces el documento cibernético podría definirse como la acreditación intangible de la existencia de una instrucción de un usuario a una máquina integrada por circuito. Esto permitiría probar que, en un determinado momento, un sujeto encendió una computadora, la conectó a la corriente directa o bien
simplemente instaló, regeneró, copió o borró un disco duro. Para efectos legales, que es lo que nos interesa en esta materia, nos podemos preguntar qué repercusiones podría tener las relaciones jurídicas. Bien, podemos citar tres que son: no se cuenta con autorización para operar cierta computadora, la computadora no se debía encender por instrucción del ingeniero, o se copió o borró información que pueda tener calidad de confidencial o secreto industrial, lo que podría ser técnicamente un secreto bancario, un secreto empresarial, etc. Por otro lado, tenemos el documento informático, que se define como la acreditación cibernética que advierte la existencia de la instrucción de un hombre hacia una computadora, técnicamente hacia una máquina, para iniciar un proceso de automatización de información, sin que éste constituya la información automatizada, que es la base y esencia de la computadora, ya que ésta se encarga de procesar los datos de manera más rápida. Dicho de otra manera, el documento informático es la prueba o evidencia intangible a través de la cual la computadora deja un rastro de la instrucción del inicio, progreso y fin de un proceso de automatización, sin olvidar que todo esto es a causa de la acción del hombre, ya que esta se basa, si bien es informática, un documento informático establece la relación entre el hombre y la máquina, esto es cibernética, es como si fuera un juego de palabras, técnicamente ambas se combinan. Para efectos legales, este tipo de documentos y en materia probatoria de cualquier tipo de jurisdicción, podemos establecer que en materia de informática y documento informático, una característica principal de este tipo de documento es la prueba intangible del proceso de automatización de información, o como podría decir, la evidencia que se realizó una acción de informática. Podríamos citar, por ejemplo, la famosa última conexión de WhatsApp, una prueba informática o documento, o la evidencia que se realizó una automatización de proceso, la evidencia del cálculo de un programa, etc. Cualquier prueba intangible que arroje la computadora. Documento electrónico y documento digital. Actualmente, para el derecho representa un verdadero reto poder normar este tipo de documentos, ya que, si bien es cierto que se tiende a utilizar una analogía en materia civil para poder abarcar este tipo de materia, no representa una verdadera solución al problema, ya que es necesario imperativo empezar ya a poder abarcar esta materia que realmente representa algo muy complejo, pero a la vez que tiende a ser más habitual para el día a día. Es cierto que todo tipo de documentos son derivados del documento informático, pero eso no implica que vamos a encasillarlo en el documento informático y vamos a proceder a definir cada uno de ellos. El documento electrónico puede ser comprendido como el conjunto de impulsos eléctricos que recae en un soporte de computadora y que, sometido a un adecuado proceso, permiten su traducción al lenguaje natural mediante una pantalla o impresora. Dicha definición representa una definición bastante amplia o general de lo que es este documento, pero el verdadero problema es que tenemos que comprender que todo documento digital, por obligación, tiene que ser un documento electrónico, así como una relación directa entre lo digital tiene que ser electrónico, y no todo electrónico va a ser digital. Es debido a esto que se optó o se decidió por establecer una diferencia entre lo que es el sentido amplio y el sentido estricto. El sentido amplio vendría a ser lo que es el documento electrónico. El sentido estricto vendría a ser el documento digital. El sentido amplio es el que se forma por una computadora, un dispositivo electrónico, a través de su propio órgano de salida, y que es perceptible por el hombre sin la necesidad de una máquina traductora. Y en sentido estricto es el que aparece instrumentado sobre la base de impulsos electrónicos y no sobre un papel. Además, es el conservado en forma digital en la memoria central de la computadora o en la memoria de masa, y que no puede ser leído o conocido por el hombre, sino como consecuencia de un proceso de traducción que hace perceptible y comprensible el código de señales digitales. Estas definiciones nos permiten acercarnos a una clasificación o aproximación más directa de lo que queremos explicar, que técnicamente es esto. El documento digital dependerá mucho del sistema informático para poder procesar dicha información y establecerla o hacer una traducción del código binario a que sea perceptible para el hombre. En cambio, que los documentos informáticos serán todos aquellos documentos que son procesados de manera automatizada por el medio que es la computadora y podrá ser percibida por el hombre sin necesidad de que te inicie un proceso de traducción para este. Técnicamente la máquina es un proceso automático en el cual el hombre puede conservar, observar, analizar o percibir dicha información. Para poder otorgar ejemplos con respecto a estos documentos podemos citar que un documento electrónico puede considerarse como archivo de texto generado por un procesador que automatice caracteres o palabras. Un contrato que se redacte en Office Word es un contrato electrónico, mientras que un correo electrónico
que contiene en archivo adjunto un contrato entre los usuarios no debería considerarse documento electrónico, toda vez que este para su almacenamiento y consulta depende de la codificación digital. Es curioso ver cómo un contrato que es redactado en un dispositivo electrónico, llámese computadora, en un programa de procesador de datos o palabras, llámese Office Word, un contrato redactado ahí es un documento electrónico. Pero en el momento en que dicho documento es enviado a un correo electrónico dentro de una plataforma digital, no es documento electrónico, sino que es un documento digital. ¿A qué se debe esto? Para tener una noción de lo que estamos hablando, tenemos que entender que no es lo mismo el entorno electrónico que el entorno digital. Por electrónico podemos entender todas las relaciones y acciones humanas que son llevadas a cabo en un dispositivo electrónico. Principalmente siempre será una computadora, un celular o una laptop. Pero el entorno digital representa casi un universo digital. Un universo en el cual la red de redes, los datos, los metadatos, tienden a ser los principales ejecutores o actuarios en esta relación, ya que el documento digital cuando forma parte de la red de redes, técnicamente no tiene un dominio, no tiene un titular, no tiene un fijo presente, sino que pasa a formar parte de un universo en el cual para poder acreditarse su relación jurídica con respecto a dicho documento, es necesario procesar o traducir dichos documentos que están en 0 y 1, código binario, a un documento perceptible por el hombre, que vendría a ser el documento electrónico, o dicho sea de paso, si se imprime sería un documento escrito como tal. La principal importancia de conocer estos tipos de documentos, que son varios diferentes, es que a medida que pasa el tiempo y la tecnología se vaya implicando más en la vida del hombre, el jurista y la doctrina se verá obligada a implementar las distintas normativas en referencia a la aplicación de documentos en materia probatoria y jurídica, tanto en la confección de contrato en materia penal, civil, comercial, cualquier tipo de jurisdicción especial, ordinaria. El mundo va a cambiar y será imperativo por parte de derecho que se acople a esta exigencia. Estos documentos más que nada marcarán la pauta o mejor dicho, ya lo están haciendo, ya que como solemos ver y podemos notarlo de manera muy drástica en el entorno actual, es bastante rutinario ver este tipo de documentos, relaciones que se dan en la vida del hombre, en la cual percibimos esta interacción de información digital y electrónica, pero tenemos la costumbre de percibirlo como si fuera un medio normal, ya que lo percibimos por medio de la vista. Pero la realidad es que hay que atender la esencia pura de la misma y su origen, ya que no es lo mismo un documento escrito, hecho por la inteligencia, consentimiento y voluntad del hombre de escribir y plasmarlo en un papel, que el documento de información que es generado por un medio electrónico, que a su vez plasma en un mundo digital y que del mismo modo dicha información, cuando es plasmada en un entorno digital, tiende a, por así decirlo, desarrollarse de manera más fluida en el entorno de la red de redes. Este paradigma ha marcado un punto muy crítico o bastante complejo en materia del derecho, ya que, como cité anteriormente, no hay una materia o una normativa muy clara con respecto a esto. Es por ello que será necesario que muchos juristas especialistas en la materia salgan y den la cara por este tipo de problemas que estamos viendo actualmente y de una vez por todas establezcan los parámetros necesarios para poder implementar esta tecnología de la manera más pacífica, coherente y racional en la vida jurídica.